Los sobrevivientes de los Andes. Esta historia está hecha para su entretenimiento. Les pido ayudarme a crecer. Pueden hacerlo al suscribirse, al dejarme un comentario o un like. Es totalmente gratis. De este modo podrán recibir las notificaciones posteriores de videos nuevos y disfrutarlos en el momento que así lo deseen. Agradeciendo de antemano su atención y apoyo, comenzamos. Abro comillas. El rugido de la cordillera, octubre de 1972, marcó el inicio de una travesía que cambiaría a los miembros del equipo de rugby. Al Christians, a bordo del vuelo de la Fuerza Aérea Uruguaya hacia Santiago de Chile, la diversidad de jugadores, amigos y familiares se entrelazó en una foto premonitoria. El destino les jugó una mala pasada cuando un aterrizaje forzado en Mendoza, Argentina, alteró sus planes. Con ansiedad creciente, retomaron el vuelo al día siguiente, enfrentándose a una cordillera de los Andes envuelta en turbulentas condiciones meteorológicas. La naturaleza rugía con furia y el avión, pilotado por César Ferradas y Dante Héctor Lagarara, luchaba contra la tormenta. La montaña respondió con violencia cuando la aeronave se estrelló. El estruendo del impacto resonó en los corazones de los pasajeros, varados en una tierra hostil. El fuselaje se convirtió en su único refugio. La temperatura descendió a menos 30 grados Celsius y la noche se transformó en una pesadilla de espera y desesperación. La avalancha sepultó parte del avión, llevándose consigo a 8 vidas. Atrapados en el fuselaje enterrado, lucharon por cada bocanada de aire. El miedo y la desesperación se apoderaron de ellos mientras la vida pendía de un hilo. El fuselaje se convirtió en su refugio, pero el frío implacable y la falta de alimentos se cernían amenazantes sobre ellos. La noche de la avalancha, con temperaturas extremas y los cuerpos sin vida de compañeros y familiares, quedó grabada como la más terrible de sus vidas. Gritos de agonía, el hambre incesante y la espera desesperada marcaron esas jornadas inolvidables. Padecimientos y desesperación. La falta de alimentos y las gélidas temperaturas comenzaron a cobrar su precio. La improvisación se volvió la clave para la supervivencia. Trozos del avión se convirtieron en sacos de dormir y mantas para resguardarse del frío extremo. Las escasas raciones de comida se agotaron rápidamente y la desesperación se instaló entre los supervivientes. La sugerencia de recurrir al canibalismo fue como un mazazo en la moralidad de todos. El horror de imaginarlo perturbaba sus mentes, pero la necesidad urgente de sobrevivir eclipsó la repugnancia. Días posteriores al accidente, tras el impacto, el avión fue arrastrado, dejando a los sobrevivientes en un estado de conmoción. Entre ellos estaba Nando Parra, quien había perdido a su madre en el accidente y ahora se convertiría en el protector de su hermana Susana.
La tragedia se cernía sobre ellos mientras luchaban contra las bajas temperaturas y la falta de alimentos. En los primeros días dividieron las escasas raciones de comida, pero estas pronto se agotaron. La angustia aumentaba y algunos comenzaron a sugerir la idea terrible de recurrir al canibalismo para sobrevivir. Fue en este momento que Nando, marcado por la pérdida de su madre y su hermana, tomaron la difícil decisión de desenterrar los cuerpos de sus seres queridos y amigos para alimentar a los demás. Canessa utilizó cristales rotos del parabrisas del avión como herramienta de corte. Dio el ejemplo al tragar la primera tira de carne humana congelada. Poco a poco, otros hicieron lo mismo. La moralidad se desgarró en un acto desesperado de supervivencia. Su mente les decía que no debían hacerlo, pero su instinto de supervivencia los arrastró a cometer tal acto. La resiliencia de Nando y los demás se puso a prueba mientras lidiaban con la dualidad de la admiración por la valentía y el horror de los actos que cometían para seguir vivos. La cordillera se convirtió en un testigo silencioso de la tragedia humana y la fuerza para superarla. La odisea de los Andes, la falta de alimentos y la desesperación se apoderaron de los supervivientes. La llegada de la noticia de que la búsqueda se había cancelado sumió a los supervivientes en una desesperación abrumadora y una certeza de que morirían. Nada más quedaba adivinar quién sería el último en morir. Sin embargo, la fuerza de Nando Parrado, Roberto Canessa y otros que decidieron enfrentar las montañas, guiados por la esperanza de encontrar ayuda, cambió el rumbo de la tragedia. Es en los momentos difíciles cuando el espíritu humano llega a lo sublime. La odisea de Nando Parrado, Roberto Canessa y otros que se aventuraron en la escalada de las montañas es una epopeya de resiliencia humana. Con sacos de dormir improvisados y ropas hechas de retazos del avión, enfrentaron temperaturas extremas y la constante amenaza de la inanición. La admiración surgió cuando, en la cima, la realidad golpeó con fuerza. No eran valles verdes lo que se extendía ante ellos, sino más desafíos, la voluntad de aquellos que decidieron enfrentarse a lo desconocido. Guiados por la esperanza, cambió el rumbo de la tragedia. Resiliencia y admiración. El rescate liderado por Sergio Catalán marcó el fin de la odisea. Los supervivientes, marcados por la desesperación y la valentía, emergieron de las montañas con una historia que conmocionaría al mundo. Su lucha por la vida, la pérdida de seres queridos y la resiliencia ante la oscuridad de la cordillera de los Andes
dejaron cicatrices indelebles en sus almas. En los días posteriores a su rescate, los supervivientes enfrentaron un nuevo desafío: el juicio público. La condena de aquellos que se horrorizaban porque habían comido carne humana, aquellos que en su casa, o pudiendo robar, matar, traicionar, lo que fuera, con tal de allegarse a alimentos, no habían experimentado lo que aquellos sufrieron, ni el horror de haber vencido las más sagradas enseñanzas de la religión con tal de sobrevivir. Los supervivientes se encontraron con la condena de aquellos que no comprendían las extremas circunstancias en las que se encontraban al tomar tal decisión. Las imágenes de sus cuerpos desgastados y las historias de canibalismo circularon en la prensa, generando un torbellino de opiniones, de condena, de amarillismo, de sensacionalismo. Inicialmente recibieron una reacción pública negativa. Les culpaban de ser caníbales. Poco después explicaron el pacto que habían hecho entre ellos de sacrificar su carne si morían para ayudar a los demás a sobrevivir, y la gente poco a poco fue bajando las críticas. De hecho, un sacerdote católico escuchó las confesiones de los supervivientes, confirmando lo de recurrir a comer sus cuerpos, dada la extrema situación de supervivencia. Lo importante no era cómo el hombre comía a su amigo, sino cómo el amigo le había dado su cuerpo al hombre. Para que los demás compañeros pudieran llegar de vuelta a casa, pasando de un acto espantoso a un gesto de humanidad y de amor. La lucha por la aceptación se convirtió en otra etapa de su travesía. A pesar de los estigmas y el juicio, los supervivientes buscaron la redención a través de sus propias narrativas, revelando la verdad cruda de su experiencia. El mundo pasó de condenarlos a admirar su increíble determinación para sobrevivir. La historia de aquellos que enfrentaron lo inimaginable en los Andes es un testimonio de la capacidad humana para superar la adversidad, la resiliencia, la solidaridad y la valentía en medio del horror. Dejaron una huella imborrable en la historia de la supervivencia y de la historia humana que se agiganta ante los desafíos. Cierro comillas. Gracias por su preferencia, que usted la pase excelente.